por mucho que me hubiera apetecido hacer un episodio del Prius, parece que no va a poder ser. Vaya por Dios. Así que hoy toca NSX. Y el NSX. Un coche que fue desarrollado con la ayuda de Ayrton Senna y que inspiró a Gordon Murray mientras diseñaba el McLaren F1, con una tecnología avanzada a su tiempo y un legado eterno. Va a ser complicado hacer esto en solamente 10 minutos porque hay mucha información interesante que tratar, así que preparaos porque este capítulo viene fuerte. El Honda NSX es uno de los grandes del JDM, y eso significa que tiene una cantidad de seguidores inmensa que prácticamente le dan el estatus de leyenda. Y sin el prácticamente. Nadie puede negar que hay mucha gente que parece que quiere al NSX más que a su propia madre, aunque hayan pasado casi 20 años desde que se dejó de fabricar. Y para comprender de dónde viene todo ese fanatismo y ver si es justificable o no, tenemos que ir, como no, a Japón en el año 1984. Este prototipo tan guapo era el Honda HPX, el primer paso de la marca en su objetivo de crear un deportivo con motor central. Como querían que fuera competitivo, pero a la vez bonito, le encargaron el diseño a Pininfarina, que creó esta forma tan llamativa y aerodinámica. Cuando los de Honda lo vieron, dijeron, bueno, sí, pues puede funcionar. Vamos a crear un deportivo que sea simple, divertido, fiable y que se diferencie del resto, pero que además, y aquí está lo importante, que sea capaz de competir contra los europeos. Este último requerimiento definiría el proceso de desarrollo del deportivo de Honda, ya que utilizarían como referencia el Ferrari 328 y su sucesor, el 348, para asegurarse de que Japón pudiera por fin ponerse a la altura de Europa y Estados Unidos en cuanto a rendimiento, pero con un precio más asequible y una mayor fiabilidad. Con las expectativas ya establecidas y un complicado pero emocionante proyecto por delante, Honda le dio el visto bueno a Pininfarina para que creara el diseño final, el que todos conocemos, y mientras los japoneses se dedicaron a estudiar de muchas maneras distintas a sus rivales para hallar la forma de superarles. Mirad, este es un ejemplo que me encanta. Aquí tenéis un gráfico que visto así sin traducir podría ser de cualquier cosa menos de coches, pero os lo voy a explicar. El eje Y es la relación peso-potencia, que según ellos es como la representación de lo rápido que es el coche, y cuanto más baja, mejor. Y el eje X indica la relación peso-batalla, que indica la agilidad en las curvas y el poder de frenada. Y otra vez, cuanto más baja sea, mejor. Ahí podéis ver el NSX, y todos esos puntos concentrados en el área oscura se supone que son todos sus rivales. Es decir, que el NSX les ganaba prácticamente a todos en las dos variables, y se acercaba mucho más a lo que es un coche de Fórmula 1, que es como el objetivo final. Y sí, amigos, Honda en la Fórmula 1 de aquellos años estaba que se salía. De hecho, ganó todo desde el 86 al 91. Y como es obvio, querían meter en su NSX elementos de la Fórmula 1. Así que literalmente cogieron y metieron a este señor, Ayrton Senna, para que le diera unas vueltas en el circuito de Suzuka y les comentara su opinión. Y cuando volvió les dijo: no sé si os puedo dar consejo de forma apropiada para un coche de producción, pero siento que es un poco frágil. Así que vuelta a la fábrica y a seguir mejorando. Continuaron el desarrollo en Nürburgring, la pista de pruebas perfecta que no deja ni un solo aspecto de un coche sin llevar al límite, hasta que llegaron a la conclusión de que el NSX había sido pulido hasta llegar, y esto lo dijeron así tal cual, a la unión del hombre y la máquina. En 1989, el producto final se presentaba en el Salón del Automóvil de Chicago, atrayendo a oleadas de curiosos que quedaron completamente sorprendidos con este deportivo japonés de motor central. El Honda NSX, o Acura NSX en Estados Unidos y en Hong Kong, empezaron a venderse al año siguiente, y no tardó en sorprender con su avanzada tecnología y aparentemente perfecta experiencia de conducción. Así que dejadme que os explique cuáles fueron las claves que hicieron que el mundo centrara su atención en él. En cuanto al apartado tecnológico y de innovación, es importante destacar que el NSX está hecho de aluminio. De hecho, fue el primer coche de la historia en utilizar un chasis monocasco totalmente construido de este material, y eso le permitía tener una estructura muy rígida sin sacrificar ligereza, ya que pesaba unos 1.370 kilos. La aerodinámica también estaba muy bien pensada, con la zona acristalada del habitáculo inspirada en un caza F-16, y un alerón funcional situado estratégicamente en una posición y ángulo muy efectivos que le daban estabilidad a alta velocidad. Además, la versión NSX-R llevaba un paquete aerodinámico realmente inteligente, pero eso lo veremos un poco más adelante. Porque ahora vamos a hablar del motor. El C30A fue la primera aplicación del famosísimo sistema VTEC a un motor de alto rendimiento. Era un V6 atmosférico de 3 litros, 274 caballos y 284 Nm de par. Estaba hecho de aluminio, cómo no, y atentos a esto porque el NSX fue el primer coche en utilizar bielas hechas de titanio.
Eso las hacía igual de resistentes que las de acero, pero bastante más ligeras, y gracias a eso el motor podía girar más rápido, concretamente hasta unas espectaculares 8.000 revoluciones por minuto. Ya veis Honda cómo se la sacaba cuando hacía sus deportivos. Todo esto me está recordando al S2000, que también tenía una cantidad enorme de innovaciones y elementos sorprendentes. Os dejo el vídeo por aquí arriba y en la descripción por si no lo habéis visto. En 1992 sacaron la versión Type R, cuyo objetivo era principalmente una gran reducción de peso. Los de Honda se dedicaron a eliminar del coche todo lo que no era estrictamente necesario, como la dirección asistida, la rueda de repuesto, aislamiento acústico, el sistema de sonido y hasta el aire acondicionado. Le pusieron unos asientos Recaro mucho más ligeros, en fibra de carbono y Kevlar, una batería más pequeña y hasta redujeron el grosor del cristal trasero. Al final se ahorraron unos 120 kilos, dejando la balanza en unos más que respetables 1250. La potencia y el par aumentaron un poco, hasta los 280 caballos y 295 Nm. Añadieron nuevas entradas de aire, mejoraron la suspensión y las barras estabilizadoras, y lo terminaron con estas preciosas llantas Enkei. Estas mejoras le recortaron alrededor de un segundo en el 0 a 100, y los tiempos de vuelta en circuito fueron superados sin problemas. El Type R era más de 4 segundos más rápido que la versión base en el circuito de Tsukuba, y mira que es un trazado realmente corto. Más tarde, en el año 97, hubo una pequeña renovación del NSX, y digo pequeña más bien en el apartado estético, porque mecánicamente la cilindrada aumentó hasta los 3,2 litros, la potencia hasta los 294 caballos y el par hasta los 304 Nm. Este nuevo motor se llamó C32B, y para meter los nuevos pistones más grandes, tuvieron que hacer las camisas de los cilindros más finas. Para no perder resistencia con este nuevo grosor, las fabricaron con algo que llamaron metal reforzado con fibra, que es un material compuesto de fibra de carbono y óxido de aluminio. De esta manera la cilindrada aumentaba, pero la fiabilidad no disminuía. Esta segunda edición del NSX también tuvo su propia versión Type R, pero esta vez se llamó simplemente NSX-R. Básicamente lo mismo que antes, lo desnudamos para dejarlo bien ligero y rápido y listo. El motor no lo tocaron, pero como os he dicho antes, crearon un nuevo paquete aerodinámico que me parece realmente interesante. Os explico. El alerón trasero se cambió por una pieza de carbono más efectiva aún. Con eso ya tenían el aumento de carga aerodinámica en la parte trasera, pero Honda no quería ponerle el correspondiente splitter en la delantera porque pensaban que la gente lo iba a destrozar contra algún bordillo. Entonces lo que hicieron fue centrarse en el suelo del coche, con una plancha parecida al fondo plano de los Fórmula 1 y unas aletas o guías en los laterales para que el flujo de aire no se fuera a las ruedas. Esto se complementaba con una salida en el capó para liberar todo el aire caliente y un nuevo difusor en la parte trasera. Esta fue la versión más rápida del NSX, y consiguió bajar de los 8 minutos en Nürburgring, enormemente parejo al tiempo de varios Porsche, Ferrari y Aston Martin de aquellos años. Y por cierto, si os preguntáis por qué este tiene faros visibles, y algunos de los que hemos visto antes no, es porque en 2001 hicieron un facelift en el que le quitaron esos preciosos pop-ups que siempre me encantan en cualquier coche, para ponerle unos normales. Escribid en los comentarios cuál os gusta más, si el diseño con los pop-ups o los faros normales descubiertos. Yo creo que me quedo con los escamoteables. Y bueno, entonces, en resumen, dos motores distintos y de cada uno la versión normal y la versión R. Esos son los 4 NSX. Hubo también versiones NSX-T, S y 0, pero no son tan relevantes. Como última curiosidad antes de pasar a la guía de compra, os diré que Gordon Murray, el creador del McLaren F1, que probablemente sea el mejor y más importante deportivo de la historia, probó unos cuantos coches para inspirarse y ver qué cualidades le gustaban y quería reunir en su proyecto de crear el coche definitivo. Al probar el NSX dijo lo siguiente: aunque es verdad que pensé que hubiera sido mejor ponerle un motor más grande, desde que conduje el pequeño NSX, todos los Ferrari, Porsche y Lamborghini que había estado utilizando como referencia en el desarrollo de mi coche, se desvanecieron de mi mente. Desde luego, el coche que crearíamos, el McLaren F1, tenía que ser más rápido que el NSX, pero la calidad de la conducción y el manejo del NSX se convirtieron en nuestro nuevo objetivo de diseño. Es decir, que cuando te vienen diciendo lo increíble que es la experiencia del NSX, no es que lo diga tu sobrino con el Need for Speed o tu cuñado que ha visto Top Gear 2 veces. Lo dice el mismísimo Gordon Murray. Así que yo me lo creo. Y bueno, como siempre, es momento de ver qué pasa si quieres comprarte uno de estos. Y ya os voy adelantando que nada bueno. La de hoy va a ser una guía corta y deprimente, con los precios de esta joyita variando entre los 70.000 y los 100.000 euros. Y las unidades Type R impolutas y con pocos kilómetros se pueden ir hasta los 200.000. Por ejemplo, aquí tenéis un Type R con 50.000 kilómetros, que no son pocos, ¿eh? Y piden por él... Ya se ha puesto el vecino con el taladro. Piden por él $285.000.
Un poco salvaje esto de los precios del NSX, como ya sabréis mucho. Así que bueno, ahorrar, chavales, es lo que hay. Y eso, yo ya me voy. Vosotros decidme en los comentarios qué os parece el NSX, qué nota le ponéis, qué otros coches queréis para futuros episodios, todo eso. Ya sabéis que los leo todos, los contesto a todos los que puedo. Así que nada, como siempre, un saludo a todo el mundo, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente.